Bien, señores, tenemos el placer de tener con nosotros una asociación que nosotros vivimos su nacimiento, su crecimiento. Lo que no sabemos cuál es su estado de salud actualmente, porque hace días que no sabíamos de ella. Se trata de una de las asociaciones que ha tenido más influencia en la economía dominicana, porque sus fundadores, a pesar de ser una asociación que reunía relativamente pocos empresarios industriales, tenía muy buena dirección, y el doctor Balaguer en su primer periodo hizo dos cosas: creó una ley de incentivo industrial que ellos aprovecharon plenamente y les entregó tierras en Herrera, más o menos entregó unos 25 por 50. Le entregó una porción de tierra a todos, en la que se pusieron industria de cosméticos, industria de impresoras, industria de la construcción, y se formó la famosa Asociación Nacional de Empresas e Industriales de Herrera, que luego se amplió. Esa asociación tuvo a Luis Sánchez Noble, a Turul y a Tony Isa, que se encargaron de gestionar hasta cargos en la Junta Monetaria, habiendo un Consejo Nacional de Hombres de Empresa y una asociación de industria. Ellos crearon una asociación de Herrera que llegó a ser más eficiente que la nacional. A partir de ese momento se pusieron en marcha todas esas leyes industriales que incentivaban la producción nacional, y llegó un momento en que se agotaron esas concesiones y comenzaron a competir con las benditas aperturas de mercado, a un punto de que llegaron a decir, ellos lo que hacen es que hacen vasitos plásticos. Sin embargo, esos vasitos plásticos, que eran 3 o 4 industrias plásticas que habían, tenían la condición de que tenían cientos de personas trabajando en Herrera. Hoy tenemos el problema de la capitalización, y ellos volvieron a ser mediana empresa. Todo el mundo quiere los fondos de pensiones, los grandes quieren los fondos de pensiones, pero los pequeños quieren, y los medianos, las pymes. Y vamos a hablar con el señor Noel Peña, con el señor Ángelo Viró, Ángelo Viró, Eury Andújar, que son miembros dirigentes de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera. Yo la señalo hasta de histórico, porque hizo trabajos inclusive políticos muy importantes. Le damos la bienvenida y quisiéramos dar la oportunidad de que antes, primero, darle las gracias por aceptar venir aquí, y segundo, que quisiéramos que nos digan si realmente ellos caben en la categorización de empresas de la Asociación de Industria, de la mediana o de la pequeña empresa, y que ya hay que tenderle su mano, sobre todo los efectos de esta crisis que estamos pasando. Adelante, señores, y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos al programa. Perdona la introducción kilométrica. No se preocupe. Había que edificar un poco para entender el por qué estamos aquí en el día de hoy. Y que ustedes estén conscientes, claro, de que tienen un reto de poner esa empresa. Y ese es el reto que hemos venido conformando y trabajando en ello. Nosotros los tres somos parte de la directiva anterior, y en esta nueva directiva que yo presido también estamos trabajando juntos.
la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, como usted señala, siempre ha sido un ícono de la industria nacional y del desarrollo del país. Los tiempos han cambiado con todo, y ahora mismo en medio de la pandemia, que lo que era antes ya no es lo mismo, pero Herrera sigue vivo, y Herrera ahora con mucho más fe y con una visión nueva de lo que es la asociación, ya adecuada a estos nuevos tiempos. Ustedes la adecuaron a nivel nacional, ¿verdad? Ya a nivel nacional. Tiene presencia. ¿Por qué presencia a nivel nacional? Porque, como señalaba el doctor Jacín, la asociación que estaba enclavada única y exclusivamente en la zona industrial de Herrera en su inicio, pero muchos de nuestros asociados han crecido y ya se han ido a otras localidades, y esa es la razón por la cual nosotros hemos decidido ampliarnos para ir detrás de nuestros socios. Pero antes de seguir, Ángelo, si usted va a Herrera, usted ve que en algunas áreas ustedes siguen de líderes, aún en Herrera, por ejemplo, en la industria plástica, en la industria editorial, es decir, la impresora de libros y revistas, no de periódicos. La pintura. Ustedes tienen en la construcción las tres grandes de acero y de bloques, y de todo eso estaba en Herrera. Inclusive ha sido no contaminado, pero enriquecido con el gobierno de Tallita, que la misma Isabel Aguiar se llenó de industrias pequeñas. Yo quiero preguntar, ¿esas que se fueron por crecimiento o por necesidad que vendieron la tierra? No, fueron por crecimiento. Una industria que no crece y no se desarrolla, automáticamente muere. Realmente otros han crecido mucho más, necesitaban más terreno. Usted ahorita dijo, era 20 por 50. Sí. Eran terrenos, eran lotes de 2.000 metros, máximo 3.000 metros. Hoy hay industrias que necesitan 2 o 3 hectáreas. La industria farmacéutica, la industria farmacéutica casi nació ahí. Claro, y todavía se mantiene alguna de Entonces, ese crecimiento ha sido realmente el resultado de un sector industrial emprendedor y que ha creado mucho más empleo hoy en día en el país. Claramente, la nueva ley que se han hecho ahora sobre la industria están favoreciendo, porque ahora una nueva ley que está ayudando a los industriales con una exoneración sobre la maquinaria nueva que se van a necesitar las industrias, y esto realmente pone al país a nivel internacional, adentro de un ámbito de un país exportador también. Bien, Eury, las concesiones que se le dieron a la industria aquella vez, ¿permanecen o ya se agotaron? No, ya eso se agotó ya hace muchos años. Pero ahora la nueva ley de proindustria, por ejemplo, hay 2 incentivos que son muy importantes. Uno de ellos es el incentivo de que cuando usted importa las maquinarias, sobre todo para la actualización que hay que hacer ahora con los nuevos tiempos, adecuando nuestros parques con máquinas modernas de última generación, pues tiene por lo menos, ya el ITEVI, por ejemplo, puede pagar solamente el 50% en la aduana. Y por otro lado, si usted decide tener una reinversión de sus utilidades, en el siguiente periodo fiscal, pues tiene una reducción de un 50% del impuesto sobre la renta, lo cual es muy importante porque es un activo que la empresa puede utilizar para capitalizarse, para modernizarse, y yo creo que va muy bien con los tiempos actuales ahora mismo de aperturas de los mercados internacionales, sobre todo que ya estamos compitiendo con países de gran escala de producción, por ejemplo, como es los gigantes asiáticos, Estados Unidos y México, Brasil, por ejemplo, que son grandes economías con grandes mercados. Por lo tanto, yo entiendo que esos incentivos ya pasaron, pero con estos nuevos incentivos, por lo menos que iniciaron recientemente, fue promulgado, y yo creo que es muy importante para nuestro sector. Bien, recuerdo cada vez que se quiere estimular la economía, que uno ve que dice el Banco Central tira 20.000 millones del encaje legal y esto lo divide
tanto lo pueden colocar los bancos para la industria, para la agricultura, para el turismo, para los diferentes sectores, y le coloca siempre estos fondos que serán colocados a una tasa privilegiada de interés a los diferentes sectores donde está la industria. Y uno que siempre ve los resultados finales dice, pero mira, el sector agropecuario es el que más difícil se le hace prestar el dinero, pero después está la industria nacional, porque hay que fajarse. El dinero de la inmobiliaria, de la construcción, de los vehículos se va rápido. Los otros no es el mismo trabajo que tiene un industrial de fajarse a producir algo. También recuerdo, usted mencionó Proindustria, cuando trabajamos en una ley de un fondo de garantía muchos años, tratando de buscar unos recursos que los industriales puedan acceder a un financiamiento y ese financiamiento poder, vamos a decir, optar por un fondo de garantía. No era prestarle el dinero ni dárselo, sino era decir, te vamos a prestar la garantía, que era un fondo de dinero que si el industrial no pagaba, se iba a ejecutar. Ahora veo esto de fondo de garantía para las MIPYMES. Vamos a vincular todo esto y háblenos un poquito de eso, señor Ureña, como presidente de la asociación, ¿hasta dónde estamos en este sentido hoy? Okay. Nosotros como ANEI, como Asociación de Empresarios de Industria y Empresarios de Herrera, nosotros somos de la creencia de que se tiene que crear ese fondo para la ayuda de las pequeñas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, pero que tiene que ser un fondo de garantía que se cree y que se establezcan mecanismos para que las empresas puedan acceder a ella sin tanta traba como la que hay ahora. Por eso nosotros opinamos que debería ser un fondo manejado por una institución, por ejemplo, digamos como el Banco Central. Que se habló una vez que lo iba a manejar lo que es hoy el Bandex, antes se llamaba el BNB. El BNB, ahora es el Bandex. Ahora se convirtió en Bandex. En Bandex, sí. Pero los bancos tienen una misión un poco diferente a este tipo de transacción. ¿Por qué? Porque los bancos manejan básicamente volúmenes y los negocios pequeños no es tanto el volumen, pero hay que hacer un proceso completo. Entonces, la banca tradicional prefiere, en vez de colocar 200 o 300 millones de pesos a 10 o a 20 pequeñas empresas, pues prefieren prestarle a una sola, que la garantía están por demás y en la pequeña hay un mayor riesgo. Nosotros sabemos que los negocios, y nosotros como empresarios, que lo arriesgamos todo, arriesgamos el capital, arriesgamos todos, que somos los que más riesgo nosotros tomamos, también así los bancos deberían de asumir el riesgo que le corresponde como una actividad de comercio. Pero como ha sido tan difícil de que esos fondos lleguen directamente a donde tienen que llegar, ese fondo de garantía debe de ser manejado de una instancia diferente. Yo recuerdo un amigo que vendía carros y me decía, ay, esto de los bancos no lo entiende nadie, porque si yo voy a una feria, si viene una feria de vehículos y yo voy a comprar 100 vehículos a ver si lo vendo en la feria, el banco me los presta, me los financia, yo tengo que ir con dinero a mi suplidora a comprarle de contado, para comprar a buen precio, y me lo financia, pero me lo financia a un 20% en ese momento la tasa. Pero cuando viene la feria, a los que me compran los vehículos a mí, se lo financian a un 11%. En ese momento las tasas eran un poquito más altas. Entonces, a veces el sector que realmente más produce y que más garantiza con la misma garantía que era el vehículo. Ajá. No había otra diferencia. Esto mismo pasa. Pregunto, señor Viro, dentro de todo esto que hoy vemos de la pandemia y que independientemente de lo que son
estas políticas que se pueden establecer de fondos de garantía. Vimos, por ejemplo, en el sector agropecuario un fondo de tasa cero para el sector agropecuario. ¿Ustedes han recibido algún tipo de incentivos para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia? Por ejemplo, tasas de interés, financiamiento blando por el Banco de Reserva de lo que ha establecido el gobierno, o algún tipo de política especial para activar la industria. Yo iría todavía más lejos. Los bancos empezaron a llamar a sus clientes, que si yo no llegué ni a llamar, me llamaron para averiguar en qué condiciones tú estás, qué tú necesitas, qué te hace falta, porque está llegando un dinero. Eso es correcto. Pero también yo quiero, usted ahorita habló del agro. Nosotros vivimos una pandemia y realmente esa pandemia que hemos vivido, la hemos vivido en cierta tranquilidad. Todo eso se debe porque la cadena del sector alimentario no falló. Si la cadena del sector alimentario hubiera fallado, si la producción del campo no hubiera existido, hubiera fallado, la cosa hubiera sido muy diferente y claramente cada uno iba al supermercado con su dinerito que el gobierno daba, ayudaba y la producción alimentaria funcionó. Y la banca lo que ha hecho, como acaba de decir Noel, prestar, yo te doy al 3, te presto al 3 y tú prestas al 8. Que se ha salido a buscar sus clientes tradicionales y para ayudarlo. Pero el fondo de garantía, claro, todos esos clientes tradicionales son clientes que tienen ya un historial en el banco, tiene bienes, tiene inmuebles que pueden garantizar que el repago. El fondo de garantía para mi pyme es muy importante porque realmente ahí el banco también necesita una garantía de alguien que tiene que dar. En ese caso tiene que ser el Estado con ese fondo de garantía. Ahora, al banco eso no le interesa. Entonces necesita ir a un sector bancario, financiero, que realmente tiene esa vocación de préstamo. Realmente a nivel general, que más que menos hemos recibido dinero, pero el pequeño no ha recibido el dinero que tenía que haber recibido. Y claramente ahí hay una pulverización de muchísimas empresas. Entonces no es lo mismo yo trabajar con 100 empresas que trabajar con 4 empresas. Y al fin y al cabo presté 100 millones a 4 en lugar de haber prestado 100 millones a 50. Ahí es donde está el detalle. Ramón. Hay una experiencia con respecto a los fondos de garantía, que no se llamaba así, que estuvo vigencia en el sector agropecuario durante muchas décadas, pero que en los años 90 se tumbó eso, hasta con la voluntad en contra del presidente, que es mucho decir, que era el tema del Banco Agrícola, y había otra banca de privilegios, de ciertos privilegios, entrecomillados, que era la banca de la vivienda. Todo eso cambió con las nuevas reglas del juego. Y el Banco Agrícola prestaba a los productores de la reforma agraria. Gracias a eso, más de la mitad del arroz que consumimos, que es el principal producto, lo produce la reforma agraria. Porque en ese momento el Estado era el garante de los préstamos fallidos de la reforma agraria. Hasta ahí se llegó con lo que el país entendía que era importante. Y los incentivos lo conocen ustedes sobre lo que en ese momento existía sobre la ley 299 y sobre otras leyes que impulsaron la industria. ¿Cómo usted ve la posibilidad de lograr algo parecido en el tema de ustedes y en otros temas que ahora hay que prácticamente subsidiar con la tasa, pero sigue siendo la actividad vulnerable, como lo es la MIPYME y como lo es la agropecuaria, solamente dejando la brecha de una tasa preferencial y no lo que se llama un fondo de garantía o la garantía estatal que existía antes con el Banco Agrícola? Bueno, yo creo que el fondo de garantía, los préstamos, se han desvirtualizado. Los préstamos hay que pagarlo, no es para no pagarlo. Entonces aquí existía una idea que el Estado te presta y después no pagaban nunca a nadie. Y eso pasó con el Banco Agrícola. Aquí tiene que haber seriedad. Si yo cojo un préstamo, tengo que pagar después el préstamo y pagar los intereses. No es que ellos me están regalando un dinero. En esto Noel creo que tiene bastante experiencia con una serie de MIPYME que le han preguntado y han verificado
Quiere decir que es muy buena la experiencia que él tiene sobre dar testimonio de esto. Sí, sí. Sí, nosotros, de hecho, desde ANEI, nosotros lo que decimos es que debe de haber un mecanismo transparente para manejar los fondos y que se prioricen los sectores y que, por ejemplo, se comience con un sector, pero que esos fondos en el retorno puedan ser utilizados para ampliar otros sectores productivos también. O sea, nosotros no pedimos que nos regalen nada, nosotros queremos es que se establezcan los mecanismos para que los fondos lleguen y para nosotros dinamizar. Y que perduren en el tiempo, porque si se terminan de una vez. Claro, claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, habemos empresas pequeñas que ya tenemos un historial, 20 años con los bancos, que a nosotros no se nos hace difícil, también tenemos garantías que podemos ofrecer. Pero la mayoría de nuestras pymes no tienen esas condiciones, o sea, no tienen esa garantía. Entonces, para ellos es muy difícil acceder a ese fondo de una manera diferente. También nosotros estamos pidiendo desde ANEI de que se establezcan mecanismos de motivar el emprendedurismo para eliminar la economía informal, para que se creen empleos de calidad, que sean empleos realmente formales y que aporten al sector. Que se apoye también a las pequeñas y medianas empresas y que se acompañe en procesos de gestión de calidad para elevar la calidad también de lo que nosotros producimos y, ¿por qué no?, aprovechar las posibilidades que tiene nuestro país para exportar parte de lo que nosotros producimos. Nosotros, por ejemplo, en Herrera, producimos de todo, como decía el doctor Jacín. Nosotros seguimos siendo fuertes en plástico, en cosméticos, en impresoras. En Herrera están las impresoras que imprimen hasta los cheques del país. O sea, que nosotros con 210 empresas que nosotros conformamos que ya deben en la actualidad, de ser como 100.000 empleados, ¿verdad? Generamos más de 100.000 empleos formales, directos e indirectos, todos empleos formales que dinamizan la economía dominicana. Bien, señor Andújar, en la parte, no sé si en el momento, yo veo que desde enero estamos hablando, estábamos pasando la pandemia, se está hablando de una posible reforma fiscal, un pacto fiscal para comenzar a hablar de eso. Y uno dice, pero con los efectos que hay, por ejemplo, yo vi el sector hotelero donde decían, hay que dejarle un chance al tema de el impuesto a la propiedad y a los activos, porque si tus ventas no están bien, entonces tú pagarías por tus activos, y ahí hay muchísimas empresas que tienen grandes activos, pero no necesariamente tienen las ventas altas en este momento. A nivel de incentivos fiscales del momento transitorio y a futuro, ¿cómo ustedes evaluarían una reforma fiscal? Bueno, tú mencionas el sector hotelero y debo señalarte que el sector hotelero, refiriéndome a ese sector en particular, viene ya mal desde mucho antes de la pandemia. Porque en el 2019, con el asunto de la muerte de los turistas americanos, prácticamente eso cayó drásticamente y apenas pudieron salir, vamos a llamarle vivo, al final del periodo 2019. O sea que ya ellos venían con un problema serio. Todos esos activos de esos hoteles, no solamente tienen problemas por el asunto de que le cancelaron contratos, de que se retiraron muchísimos turistas, que hubo que pagarle incluso hasta el retorno y estadías gratis porque, bueno, de una manera de compensar la situación del país. Hoteles que no tuvieron ningún problema sintieron la crisis de los otros. Y ahora con la pandemia básicamente tenían un personal fijo trabajando sin tener un solo turista durante todos estos 11 meses. Y básicamente ahora con la apertura, que están comenzando, como quien dicen, a coger aire, como decimos los dominicanos, ahora viene una reforma fiscal. Aparte de eso, se supone que lo que viene son problemas. Y realmente eso hay que tomarlo con pinzas. ¿Cuáles son los términos de esa reforma fiscal que todavía no sabemos por dónde se va a ir? Porque ciertamente el gobierno necesita recursos para poder enfrentar el problema que tenemos del déficit fiscal y sobre todo con el gran pasivo que está acumulando la deuda externa, porque con la pandemia hemos tenido que endeudarnos y es correcto que se hayan endeudado porque hay que sobrevivir.
Tenemos que pensar en que la economía y el país tiene que continuar. Por lo tanto, esa reforma fiscal es algo que va a ser muy discutida. Como siempre, hay contradicciones, nadie quiere que le pongan impuestos, pero por eso tiene su nombre, impuesto, es algo que se nos impone. ¿Por qué? Porque la necesidad de así lo demandan y porque el país requiere que haya un reordenamiento en cuanto a lo que es el tema fiscal. Pero hay que tomar en cuenta que tenemos un año muy difícil, que la mayoría de las empresas, prácticamente todas van a cerrar en negativo, salvo las excepciones que ya conocemos, y otras que están sobreviviendo, y si encima de eso le viene una situación de unas cargas fiscales adicionales, yo no creo que puedan sobrevivir. Nosotros desde ANEI, nosotros estamos de acuerdo en que se haga una reforma fiscal, siempre y cuando sea una reforma integral, y que nosotros desde ANEI también estamos preparados para ayudar al gobierno con ese tema de la reforma fiscal. Nosotros entendemos que en esa reforma fiscal integral tienen que modificarse algunos privilegios y muchas cosas que hay dentro del sistema, y nosotros entendemos que podemos tener una reforma fiscal que pueda el gobierno recuperarse a tener mayores ingresos y que no se grave tan fuerte a la clase que menos puede. O sea, una reforma integral donde en medida proporcional se pueda gravar de acuerdo a cada uno de los sectores dentro de su justa dimensión. Ahora, no tenemos tampoco que extrañarnos de la reforma fiscal. Se había hablado primero del pacto eléctrico. Después del pacto eléctrico venía la reforma fiscal. Que si no podían hacer una reforma, si no estaba el pacto. Por eso tanto se solicitaba que el pacto eléctrico se aprobara, se terminara, para empezar después con la reforma fiscal. Yo creo que hay que arreglar muchas cosas y hay muchos subsidios que a veces no se corresponden y hay sectores que sí necesitarían ayudas. Quiere decir que hay que ver realmente, hay que ampliar más las bases de impuestos, que si a nadie le gusta pagar impuestos, si usted le pregunta, ¿lo quiere de contado o a crédito? Le dicen a crédito, no le de contado, ¿verdad? Me quedo con el dinero. ¿Quiere pagar o no quiere pagar impuestos? Bueno, no quisiera pagar lo menos posible. Que si eso es la cuestión. Pero también yo entiendo que en la medida que los impuestos se invierten y la gente ve el beneficio de ese impuesto y la gente recibe del dinero invertido de los impuestos en beneficio, la gente también se anima a pagar impuestos. Pero claramente si empezamos a ver que hay muchos despilfarros y empezamos a averiguar que hay una empleomanía superpagada o una cantidad de personas que no trabajan y cobran, entonces la gente empieza el disgusto. El pueblo, la gente que paga impuestos, muchas veces dice, bueno, a mí me gustaría pagar impuestos, pero se lo roban. Usted, todo el mundo dice, oye, el impuesto que estoy pagando, mira, se lo roban, mira cómo andan. Entonces eso realmente da un mensaje que no es el correcto. Pero si realmente hay una pulcritud de la administración de los impuestos, esto al fin y al cabo beneficia a todos. Quiere decir que no es algo que no hace daño. Bien, nosotros queremos reiterar que estamos de acuerdo con el criterio del respaldo del Fondo de Garantía. Hicimos la cita con respecto a lo del banco, porque en el banco no realmente nadie pagó. El banco siempre tuvo una recuperación por encima de un 80 o 90%. Lo que pasa es que habían zonas deprimidas, como el caso de Nagua, por ejemplo, que hay tierras salinas, y entonces a esas asociaciones de productores producían arroz. No es que no producían, pero producían una cantidad que no le alcanzaba para saldar los préstamos, y volvía y se les repetía el préstamo otra vez. Hay una pregunta que yo no sé a quién le tocaría responder, y es, si ustedes han elaborado con los miembros de la asociación una evaluación de daños y cuál un monto global de que para la renovación de la industria de sus asociados, ¿a cuánto podría ascender el fondo de garantía
que ustedes necesitarían, porque así se es más concreto. Y aunque yo tengo mis temores, porque veo que el presidente le está dando mucho trabajo al Banco de Reserva, yo temo como que lo esté cargando demasiado. Ok. Nosotros hemos ido trabajando con cada uno de los sectores que nosotros representamos, porque Herrera representa muchos sectores productivos. Están trabajando por sectores. Por sectores. Ah. A una vez nosotros ya concluyamos, entonces nosotros le vamos a hacer una propuesta ya al gobierno Global. Directamente global. De hecho, nosotros estamos esperando a que el gobierno nos llame para trabajar en esa propuesta y también con relación a el aniversario, que todo esto queremos hacerlo para el aniversario nuestro, que en este año nosotros cumplimos 50 años de fundado, o sea, el 5 de junio es el aniversario, y para todo esto nosotros estamos trabajando diferentes proyectos. ¿De qué año? De nosotros... Del 71. 71. Salen baratos los cócteles virtuales ahora. Sí. Así Se inauguró formalmente en el 71, pero la las zona gestiones comenzó en el comenzaron como 66. En el 69. El 66 comenzó el proyecto, se comenzó a trabajar y operativamente ya en el año 68-69 comenzamos a operar. Y Usted sabe, porque lo viví, Ajá. que algunas obras del gobierno 66-70 comenzaron antes de la toma de posesión. Así es. Cuando Herrera Ajá. y las tres avenidas que terminan en Herrera, Bolívar, 27 y Sarasota, se iniciaron antes de esa cosa que los presidentes dicen, arranque y después yo te pago. Ajá. Sí. Sí, entonces nosotros, fruto de eso, para los 50 aniversarios, comenzamos desde diciembre y ya comenzó el proceso para limpiar la zona industrial de Herrera, reordenar el tránsito y todo eso con motivo del 50 aniversario de nuestra asociación. Sí, es bueno aclarar que los fondos de garantía, dependiendo cómo se diseñen, pero en sentido general, cuando se establece la legislación, todos los bancos participan, no necesariamente no se hacen necesariamente a través de reserva. Lo que pasa es que a veces, como son políticas estatales, el reserva es el que está más invitado, más cercano, pero después de la multibanca y de las nuevas leyes bancarias, el sistema bancario nacional ha estado trabajando, hay que reconocer que ha estado trabajando con bastante homogeneidad y con bastante agresividad, porque el trabajo de ellos es prestar dinero para ganar dinero. El fondo de garantía ya viene siendo otra cosa. Y con respecto a ojalá poco a poco retornemos a algunos incentivos a la banca especial. Ustedes recuerdan la banca de la vivienda. Claro, Aquí mucha gente hoy tiene una vivienda por algunos incentivos que tenía la banca de la vivienda. Ya el Banco Agrícola no puede prestar de manera prendaria. Y en esa dirección le quiero preguntar a ustedes, ¿qué tanto, o si se puede, o si lo están haciendo ahora para las MIPYMES, en los préstamos prendarios? Bueno, realmente es una buena pregunta la tuya, porque la situación que hay con la garantía prendaria es que es muy mínima, porque el sistema bancario solamente permite un 20% del valor de la tasación de la maquinaria, como máximo. De la maquinaria. De la maquinaria. O sea, si usted quisiera comprar la rotativa ahora que Julito tenía cuando te hacía caña brava, pues esa o la que lo sustituye. Esa rotativa que ahora mismo, si costaría $100,000, pues solamente le podía prestar $20,000. En la jipeta es al revés. No, la jipeta no hay problema. La jipeta si le puede va, prestar el 90 y usted solo tiene, y a veces el 100%. Y realmente la contradicción más grande que existe es que usted es un pyme, un MIPYME, y va a un banco para comprar una maquinaria que va a producir 20 o 30 empleos probablemente directos. Usted no lo consigue, pero si usted va a la feria cualquiera de esas famosas, usted sale montado y solamente en una hora se llena todo el papeleo. Y mire que hasta por lo que yo vi hay sectores que se fajaron. El sector de los paneles solares y todo eso logró que le incluyeran, porque ese sector ni siquiera le aceptaban los paneles y los equipos como garantía.
pero se lo aceptaron a un 30, 40%. O sea, imagínense de qué estamos hablando. Y que es un préstamo especializado en el cual el banco tiene una serie del encaje legal, o no sé cuál es el mecanismo que tienen, de que es los préstamos green, como le llaman, que los préstamos verdes, pues tienen fondos especializados con una tasa muy barata. En ese caso particularmente, los préstamos verdes son sumamente económicos. De hecho, el banco de europeo pues está prestando prácticamente prácticamente casi a un 2%. Para esas cosas existen hasta fondos perdidos. Exacto. Hasta préstamos a fondos perdidos que la gente no lo entiende mucho, sí, pero que funcionan. Pero debo ser justo y decir algo en beneficio de lo que acabamos de expresar. No estoy defendiendo el banco, pero me toca defenderlo ahora en el sentido de que un banco, una maquinaria, tú la puedes comprar hoy en enero y 4 o 5 meses más tarde puede ser sustituida por una maquinaria más moderna. Y un carro también. Perdón, déjame terminar la idea. Puede ser sustituida por una máquina y depreciarse al 50 o al 40%. Un carro, y para ejecutártela en el préstamo, no es tan fácil como para llevarse un carro que le ponen un GPS, te lo apagan, tengo tu marquesina, va a un alguacil, te lo incauta, te lo lleva, lo vende y ya, recuperando. ¿Y quién va a salir huyendo es un con tema una rotativa? No, es el proceso que tú tienes que agotar legal para tú entrar a una industria, a sacar una rotativa. Si quieres podemos invitar a un abogado. Yo me río tanto con eso porque, por ejemplo, hay casos que uno entiende, tú dices la maquinaria, tú dices... Es verdad que hay cierta maquinaria muy técnica, muy específica para algún tipo de industria, que cuando se ejecuta, para colocarla de nuevo, no es lo mismo que un carro que todo el mundo lo quiere. O sea, tú tienes menos posibilidades de cliente, hay una instalación cara. Eso yo lo entiendo. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué yo no puedo comprar una planta eléctrica, un generador eléctrico, con las mismas condiciones de un carro? Y todas las industrias tienen un componente importante de generación eléctrica. Tú puedes ir al banco y financiar una planta, buscar un préstamo para comprar una planta, pero no. Quiero que con ese porcentaje. No se quiere que sea así. ¿Qué usted dice? Perdón, no es mi deseo, ni es el de ellos, pero es la realidad jurídica. O sea, un solarcito para tú hacer una casa es difícil de financiar, por eso. Porque después que tú estás ahí dentro, un abogado bueno te mantiene 8 años sin dejarte salir. Bueno, le voy a dar una noticia, realmente, hablando de eso, de la casa. Hay 2 sectores, dentro de la pandemia, ha habido 2 sectores que han salido, en un cierto sentido, bastante fortalecidos. Uno fue el sector automotriz. La cantidad de vehículos que se están vendiendo en el mundo entero, la producción de vehículos en el mundo entero está colapsada. Está colapsada, así en venta que en producciones, porque la producción está mucho más lenta por mancanza de elementos que no están llegando a tiempo. Y el otro sector ha sido la construcción. Le voy a decir realmente, los bancos se han dado cuenta ahora que el sector construcciones, el sector vivienda, el sector mueble, arreglar, remodelar la vivienda es importante. Otro sector que se están dando cuenta que es donde pueden ir muchos recursos que pueden prestar. Hoy en día, muchas empresas que están en el sector de la construcción y venden productos de terminaciones, los bancos están poniendo su oficina, están dando facilidades para que le financie. Quiere decir, bueno, de estos 10, tú lo compras 10, pero yo te doy una facilidad de financiártelo a un año. Eso sí está empezando a pasar. La otra cosa importante era que es que en el Ministerio de Industria y Comercio, donde está también el Ministerio de la MIPYME, un problema de la MIPYME es también el crédito, él va a decir, el descontar la factura, el crédito que da la empresa al cliente. Entonces, si realmente existe un fondo donde la MIPYME puede ir, descuenta su factura, bueno, yo vendí, tengo que darte a las 30 días, que por los 30 días se convierte en 60, y eso ya le quita el cash flow, la liquidez de la empresa, pero que puede ir allá y descuenta tu factura. Esto es una gran ayuda y se está buscando estudiar eso de la forma más correcta, en el sentido que después que desconte la factura, usted que compró la factura, usted es responsable. No puede venir donde mí de nuevo a decirle, mira, tu cliente no pagó, te estoy devolviendo tu factura de nuevo. Que esto es lo que siempre se ha acostumbrado a hacer, que eso es dañino. Quiere decir que por ahí vamos bien también.
¿Tenía algo adicional? Bueno, yo coincido contigo cuando mencionaste el tema de la planta eléctrica y pusiste un excelente ejemplo, porque tiene más salida una planta eléctrica, se deprecia menos que un vehículo. Y lo puede vender para el mundo entero, es tu mercado. O sea, eso tiene una tasación que se puede vender. De hecho, yo estoy en el área gráfica de hace más de 30 años y realmente de aquí se han vendido equipos rotativas, incluso rotativas que están muy económicas en el mundo entero. Julito sabe mucho de eso. Y por ejemplo, aquí se vendió una impresora de 4 colores para la India. ¿Usted lo que tiene es una editora? Sí, una impresora. ¿En Herrera? No, bueno, estoy fuera de Herrera, estoy ahora mismo en Cristo Rey. ¿Cuál es? Impresora Conadex. ¿Impresora? Impresora Conadex. Con Alex. Eso es cerca de la que tenía Miguel de Campo. Exactamente, sí, muy cerca. Sí, hombre. ¿Y el negocio suyo cuál es? Yo tengo Cerarte, sector de la construcción, Cerarte. Usted tiene Cerarte. también tiendas, ¿verdad? De Sí, Cerarte. ¿Y usted? Cosméticos capilares, Laboratorio MK Cosméticos. ¿Cómo se llama? Laboratorio MK Cosméticos. Ah, MK. Eso es Macron. Parece No, más queso, pero es no MK. es Sí, más eso que es. eso. Eso es. Bien. Bien, Vamos- gracias, señores. Ah, Vamos a agradecer a Noel Ureña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera, Ángelo Viero, segundo vicepresidente, y Eury Andújar, su secretario. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Esperamos que todos estos incentivos que van a la industria nacional, que tanto hemos protegido en estos programas, sobre todo lo que se produce en nuestro país, desde la comida, ¿verdad?, hasta la industria, hay que protegerla. No se necesita tanta divisa, un poquito para la materia prima, pero por lo menos tenemos mano de obra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.